Ahí se está viendo la presentación. Curso de pérdida de Sí, doctor. Sí, objetivos de este módulo son que al finalizar la presentación los participantes serán capaces de, uno, evaluar las condiciones en las que es seguro insertar un lío plegable en surco. Dos, describir y conocer la técnica de fijación del lío con sutura de esclera. Tres, describir y conocer las técnicas de fijación de las asas a la esclera. Y cuarto, describir y conocer la técnica de fijación retroiridiana del lío Artisan. Los contenidos serán requisitos para insertar un lío en restos capsulares, lío suturado de esclera, técnica de fijación de las asas a la esclera y lío Artisan retropupilar. Comencemos con los requisitos para insertar un lío en restos capsulares. Lo primero que debemos considerar es que hay muchos casos de pérdida de vítreo en los que es posible insertar un lente de cámara posterior en restos capsulares, siempre y cuando se haga una vitrectomía bien hecha que permita aspirar toda la corteza y ver la cápsula. La mayoría de los casos de pérdida de vítreo no son por ruptura capsular y no por diálisis sonular. Así que es muy frecuente que haya suficientes restos para soportar un lente. He intervenido centenas de casos de pseudofagia complicada en los que había un lente subluxado, luxado o un lente de cámara anterior y encuentro restos capsulares en perfectas condiciones para soportar un lente de cámara posterior. ¿Por qué no usó esa oportunidad el cirujano? Porque no hizo una vitrectomía bien hecha y no vio la cápsula. La segunda pregunta es, ¿se requiere una cápsula intacta en 360 grados? No. Puede haber una extensión de la ruptura hasta el ecuador e incluso pérdida localizada de la zónula. Pero siempre que haya un resto capsular de al menos 160 grados en lados opuestos, será posible insertar un lío plegable con seguridad. En esta situación no se podrán hacer maniobras de rotación del lente, sino que será necesario llevar las asas a su posición con un gancho. Tampoco es necesario que la cápsula anterior esté intacta en 360 grados. Puede hacerse una combinación de cápsula anterior con posterior de tal manera que haya un plano capsular intacto y que cubra suficiente soporte. La tercera pregunta es, ¿qué tipo de lente se puede utilizar? La mayoría de los lentes que se están utilizando en FACO con lío en la bolsa son lentes de una pieza diseñados para ir en la bolsa y es frecuente que el diámetro sea de solo 12 milímetros y el diseño no permite un apoyo amplio en el surco. El lente ideal es un lente de 13.5 milímetros, asas de prolene, con diseño en C amplia que permita un buen apoyo en el surco. Como se ve en estas fotos de Web Vision Online Book de Jason Guyen y Liliana Werner, el apoyo que tienen los lentes diseñados para la bolsa de una sola pieza y de 12 milímetros no es muy estable, no es muy amplio. Hay lentes plegables de una pieza de 13 milímetros que tienen un apoyo mejor, pero no es amplio y no asegura un buen centrado y estabilidad del lente. Estos lentes, siempre y cuando tengan el diseño correcto, los he usado ocasionalmente para dejarlos en el surco porque ya estaban insertados cuando se perdió vítreo. Y muchos de ellos han logrado una estabilidad razonable. Pero como se ve en la figura, el apoyo amplio en el surco lo dan solo los lentes de 13.5 y asas en C amplias. Por eso se debe conocer bien las características que se están usando. Porque si tienen un terminado angulado, sí hay alto riesgo de generar dispersión pigmentaria y glaucoma por roce de la pieza angulada con la superficie posterior del iris. La dispersión pigmentaria no solo puede opacar el lente, producir inflamación crónica y alterar el iris,
sino que termina tapando el trabeco y generando glaucoma secundario. Una preocupación frecuente es cómo lograr que las asas sí queden precapsulares. Esto ha llevado a algunos cirujanos a tomar la mala decisión de usar un lente de cámara anterior o peor aún insertar un lente de cámara posterior en cámara anterior. La forma de lograrlo es que así se tenga una infusión en cámara anterior y haya un roto amplio en la cápsula. Recomendamos usar viscoelástico para la inserción del lente. Esto da mucho más estabilidad y control. La mejor manera de asegurar que el lente no se vaya a caer a la cavidad vítrea es insertarlo en la cámara anterior. El inyector permanece adentro del ojo en la medida en que el lente se desarrolla en la cámara anterior. Se inyecta el asa distal primero y luego el asa proximal al espacio preiridiano. Una vez que se tiene el lente en cámara anterior, se rota, asegurando que la óptica está por delante de la cápsula, del resto capsular, y el gancho con el asa está por detrás del iris. El asa se irá invariablemente por delante de la cápsula y por detrás del iris. Esta maniobra se repite para la segunda asa y luego se aspira el visco y se verifica la estabilidad del lente y se puede remover cualquier vítreo residual. Se puede tratar de descentrar con un gancho y corroborar que el lente se vuelve a centrar. En este video tenemos oportunidad de revisar todo el proceso. Hay un roto en la cápsula posterior y hay abundante corteza. Se coloca una infusión, se hace vitrectomía a través del roto y se asegura de que no queda nada de vítreo en la cámara anterior. Luego se le quita el corte al vitrectomo y se puede aspirar con confianza y seguridad toda la corteza. Siempre con la infusión abierta. Cualquier evidencia de que el vítreo se esté presentando en la cámara anterior o cerca de la punta de vitrectomía se resuelve activando el corte y removiendo cualquier fragmento de vítreo que aparezca. Se aspira totalmente la corteza y se puede ver muy bien el resto capsular, tanto anterior como posterior. Cuando no está el vítreo de por medio, cuando se ha hecho una vitrectomía completa, la visibilidad es muy buena. Cuando se tiene una infusión permanente, la pupila no se pierde y la capacidad para ver todas las estructuras se mejora dramáticamente. Allí se está haciendo una vitrectomía lo más profunda posible, de manera que no quede ningún residuo vítreo ni en los pasos que siguen aparezca vítreo. Con un lente de 78 dioptrías se puede revisar el polo posterior y corroborar que la retina está bien y que no hay fragmentos. Si se ve algún fragmento de corteza, es muy fácil por vía anterior para el cirujano con experiencia bajar con la punta del vitrectomo y aspirar en la superficie de la retina sin tocarla, solo acercándose, y se atrae ese pequeño fragmento de corteza hacia el vitrectomo. Esta revisión se hace con un lente de 78 dioptrías. Es necesario coger el microscopio y levantarlo manualmente. La maniobra y la visibilidad es muy parecida a la de la oftalmoscopía indirecta. Tiene la ventaja de que no hay que cambiarse a oftalmoscopio indirecto para revisar el fondo y decidir qué se hace. Una vez que se ha cargado el lente, se llena la cámara anterior con viscoelástico, se amplía la incisión para asegurarse de que entre con facilidad el inyector. Con el inyector bien adentro
la cámara anterior se comienza a inyectar suavemente el lente, de manera que el asa distal desdoble encima del iris. Es bueno no retirar el inyector muy rápido para que el lente desdoble dentro de la cámara anterior. Allí se logra con la óptica precapsular, se va a enganchar el asa con un gancho de lente, mirando bien que la óptica esté precapsular. El gancho pasa por detrás del iris, se rota e invariablemente el asa se va a ir por detrás del iris. Una vez que el lente está precapsular, se puede aspirar viscoelástico, restos de iris y verificar la estabilidad del lente. Esto se puede hacer por delante del lente, por detrás del lente, con infusión. Hay total tranquilidad porque el lente está en el plano precapsular. Con el vitrectomo se aspira cualquier resto de viscoelástico o de vítreo y se puede ir con el foco bastante profundo. También en un caso como estos, donde hay tan buena cápsula anterior, se puede remover la cápsula posterior para dejar completamente despejado el eje visual. Ya la cápsula posterior no está cumpliendo ninguna función allí de soporte, así que se puede remover. Este siguiente caso demuestra la preparación del lente primero antes de poner el viscoelástico en la cámara anterior. Es una inserción secundaria después de facovitrectomía para desprendimiento de retina. Hay un muy buen resto capsular. Entonces se puede inyectar el lente de tal manera que el asa distal quede por delante de la cápsula. Se tiene muy buena visibilidad y seguridad para hacer esta maniobra con absoluta confianza. Asegurándose que la óptica está por delante de la cápsula, se rota la otra asa para que el lente quede en posición. Se capsular y aquí está el día siguiente operatorio. La situación anterior se usa para cuando hay buenos restos capsulares que permiten insertar un lente soportado en los restos. Pero ¿qué pasa si hay una diálisis, un lente subluxado o luxado? Si se pierde totalmente la cápsula, es necesario utilizar una técnica de lente suturado a la esclera. Hay muchas técnicas descritas para pasar hilos desde la esclera y fijarlos al lente intraocular. Describiré a continuación una técnica que he usado desde hace 35 años en más de 600 pacientes. Ha tenido a lo largo de los años pequeñas modificaciones y ajustes para hacerla un poco más fácil. Cuando inicié con la técnica se me aseguró por parte del fabricante que el Prolene era un material no reabsorbible y que por lo tanto se podía confiar en él para la fijación. De hecho, fue este el primer lente que diseñamos en 1982 para ser usado después de una intracapsular. Se confiaba completamente en el Prolene. No sobra repetir que el requisito esencial para cualquiera de las técnicas de inserción o fijación del lío es que se haya hecho una vitrectomía completa e idealmente que se haya revisado la retina periférica. Muchas publicaciones asocian las técnicas de fijación de líos con una tasa mucho más alta de desprendimiento de retina. No hay ninguna duda que si se intenta cualquiera de las técnicas que describimos en este módulo o cualquiera de las demás publicadas sin haber hecho una vitrectomía completa, el riesgo de desprendimiento de retina y otras complicaciones como hemorragia vítrea, edema macular, membrana epimacular se van a incrementar en forma muy significativa.
Nada que proponemos a continuación se puede hacer bien hecho si previamente no se ha hecho una vitrectomía completa. La siguiente modalidad que utilizamos fue usar los lentes disponibles en el 85 que tenían agujeros a la óptica. Poníamos las suturas en la óptica, de manera que teníamos un doble apoyo. En el eje vertical, la sutura sostenía el lente y en el eje horizontal, el lente estaba sostenido por las asas. Los resultados iniciales fueron excelentes por el centrado, la estabilidad y la posición del lente, pero a los 5 años se comenzaron a caer porque se fragmentaba el problema. Entre el 90 y 93 vimos 67 lentes que habíamos insertado con esta técnica que se habían luxado espontáneamente. Logramos extraer una de las suturas del prolene y este fue el aspecto en la microscopía electrónica. Los fabricantes han discutido que este no es un problema de reabsorción, sino más bien de fragmentación, que ocurre con el tiempo. Sea cual sea el proceso, el hecho es que aprendimos que no se puede confiar en el prolene como material de fijación permanente. Por eso produce desconcierto que todavía haya cirujanos proponiendo técnicas novedosas de suturas de lentes de asas plegables de 12 milímetros. Es decir, que siguen confiando en el prolene como método de fijación. Si la fijación no iba a depender del prolene, la hipótesis que se planteó fue la de rediseñar el lente de manera que la fijación fuese en surco y dependiese del lente. De esa manera, si se diseñaba un lente de 13, 5 o 14 milímetros de diámetro, asas rígidas en C, con una C que siguiese la circunferencia del cuerpo ciliar, el lente se podría estabilizar en el surco. Así, la sutura no era sino una guía para orientar el lente a su posición. Y además es posible que se forme una pequeña banda fibrosa que lo ayude a estabilizar. Esta estrategia se adoptó hace 25 años y desde entonces no volvimos a tener luxaciones de los lentes. He tenido oportunidad de controlar muchos pacientes con muchos años, hasta 25 años después, y los lentes siguen estables con la sutura de prolene todavía visible subconjuntival. El método que propusimos para el paso de la sutura sí ha permanecido estable a lo largo de muchos años y a pesar de que han aparecido múltiples variantes a la técnica de paso de suturas. En esta propuesta no se requieren agujas o referencias especiales. El paso de la sutura es siempre de afuera hacia adentro, en un globo formado. Así es que no hay deformaciones, decompresiones que ocurren cuando se usan las grandes agujas que atraviesan el ojo de lado a lado. Con un dial astigmático se marcan los dos ejes opuestos de la circunferencia, usualmente meridiano de las 6 y las 12, y la sutura de prolene se corta por la mitad y el extremo sin agujas se enhebra en una aguja 30 por la punta. La aguja se inserta a 1 milímetro de la raíz del iris en sentido paralelo al iris. Esto asegura la entrada por el surco ciliar. Luego se dirige la punta de la aguja hacia el centro de la cavidad vitrea. Se retira ligeramente, se forma un asa que es enganchada con un gancho o con una pinza. Se extrae el hilo por la incisión. Se hace la misma maniobra en el meridiano opuesto. Se coloca el lío sobre la superficie de un campo estéril cerca de la salida del hilo distal. El lío se debe recubrir con viscoelástico para evitar su volatilidad. Se hace un nudo en el ojal del asa distal, 6 nudos simples. Se introduce el lío en el globo. Al tiempo que se empuja, se jala de la sutura inferior para dirigir el asa al surco. Se deja el asa proximal asomando por la incisión. Se sutura el hilo proximal usando un gancho en Y. Se introduce el asa proximal. Se jalan los hilos y se empuja la óptica con un instrumento
por pars plana para asegurarse de que las asas quedan en el mismo plano. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a seguir con la segunda parte. Tuvo que partirlo porque con tanto video resulta muy pesado. En este primer video demostramos cómo se enhebra el prolene 10 ceros en la aguja 30, lo suficiente para que salga por el otro extremo. Una vez que está un trayecto suficientemente largo enhebrado, lo cual a veces toma tiempo por la dificultad del prolene, se usa la aguja para entrar por pars plana, 1 milímetro posterior a la raíz del iris. Se entra hasta el video. se forma un asa que luego se puede tomar con una pinza de manera que la sutura salga por la incisión. Perdón, ¿me dijeron que no se ve el video? En este video se demuestra... No, doctor, no se está viendo. Se está viendo únicamente toda la lista de los videos, pero está paralizado. Sí, pues avísenme que se ocurra, porque es curioso, porque hasta ahora había funcionado bien, ¿cierto? La anterior sí, sin problema. Dice la misma presentación PowerPoint con la misma técnica de... No se vio nada desde el principio. ¿Por qué dejan pasar? En otra pantalla. ¿Ah? En el segundo no se vio nada desde el principio. No se ve, doctor. Estamos en la pantalla de selección y se ve a un lado el video, pero está en el inicio, sin arrancar. No dijeron ahí mismo. Bueno, a ver. Sé que se hace distinto. Alejado del limbo. ¿Nada? Se hace una... Nada, doctor. No. Pues no sé qué hacer. A ver, ¿qué puede hacer uno distinto aquí? Clic derecho, abrir en alguna opción, no sé qué le dé, o doble clic. O no sé, probablemente se le está abriendo en otra pantalla que nosotros no la alcanzamos a ver. En la opción de compartir pantalla a veces le sale todas las ventanas abiertas y darle clic en el video. Voy a revisar a ver todas las ventanas. Voy a ir cerrando todas las ventanas que estén abiertas. Es que se está abriendo otra pantalla, es lo que decís, ¿cierto? Que se pueda estar abriendo otra pantalla. En otra pantalla que no es la que está compartida. Puede ser ese el problema. Entonces, vemos el audio compartido, pero no la pantalla. Bueno. A ver. Cerré todo y estoy volviendo a abrir. Si quiere, vuelva a dar play y ahí busca la pantalla emergente que se le puede abrir. Probablemente eso sea lo que está pasando. 7, 2. Ok. A ver, compartir pantalla. Entonces esta. ¿Ahí se ve? Ahí se ve el PowerPoint de todas las imágenes pequeñas. Veamos si al darle clic a la primera se logra ver en grande. Pero ahí sí se ve mejor que antes. O sea, ya se ve lo que queríamos ver. Ahí está perfecto ya. En este primer video demostramos cómo se enhebra el prolene 10 ceros en la aguja 30,
lo suficiente para que salga por el otro extremo. Una vez que está un trayecto suficientemente largo enhebrado, lo cual a veces toma tiempo por la dificultad del problema, se usa la aguja para entrar por pars plana, 1 milímetro posterior a la raíz del iris. Se entra hasta el centro, se devuelve y se forma un asa que luego se puede tomar con una pinza de manera que la sutura salga por la incisión. En este video se demuestra la técnica quirúrgica completa como se describió inicialmente. Se reparan los dos músculos rectos, se expone suficiente esclera para poder llevar el nudo alejado del limbo. Se hace una incisión de 7 milímetros biselada autosellante para facilitar las maniobras del paso de las suturas y la inserción del lente. Nótese que todo el tiempo se tiene la infusión puesta y que debe haber una vitrectomía completa, sea que se hizo previamente o se completa y se revisa al momento de la cirugía. Es esencial que solo haya remanentes de la base del vítreo. La vitrectomía tiene que ser agresiva y total para evitar las complicaciones retinales de la sutura. Se pasa la aguja a las 6 y se recupera por la incisión con un gancho y luego se pasa la aguja a las 12, asegurándose con un dial astigmático que esté exactamente opuesto y que la distancia del limbo sea exactamente igual en ambos casos. Se recupera la sutura de prolene con un gancho. Es importante notar que el globo está formado todo el tiempo. No hay ninguna distorsión al pasar las suturas. Se anuda al agujero que hay en el asa con 6 nudos simples. Se hace el nudo a ambas asas y luego, en la medida en que se va introduciendo el lente, se va jalando la sutura de tal manera que las asas se dirijan hacia su sitio en el surco ciliar. El asa proximal se posiciona con un gancho en Y que se verticaliza para pasar el asa por detrás del iris, simultáneo con jalar la sutura. De esta manera, un lente de 13.5 milímetros queda en contacto con el cuerpo ciliar. La sutura puede ser 9 o 10 ceros de prolene o pueden usarse suturas de Gore-Tex, pero son difíciles de conseguir. Se cierra la incisión con una sutura continua de nylon 10 ceros y luego se revisa que el lente está bien posicionado y se lleva la sutura de prolene con bases intraesclerales a un sitio vecino a la inserción del recto superior primero, donde se anuda sobre sí misma, y luego a un sitio vecino a la inserción del recto inferior. Y allí de nuevo se hace un nudo sobre sí mismo. Ese nudo queda en el fornix muy alejado del limbo y por lo tanto no va a dar ninguna molestia. No hay necesidad de usar colgajos y la fijación es muy confiable y estable. En
toda la historia de lentes fijados de muchos años, no hemos tenido un solo problema relacionado con la sutura erosionando la dior. Aquí se ve cómo se ve el problema muchos años después, el estado final de este caso, quedando con buen cierre y buena presión. Siguiendo todos estos pasos se evitan todas estas complicaciones comunes a los lentes de fijación escleral y se obtienen este tipo de resultados. 10 años después, 16 años después, 18 años, 22 años después, 24 años después, 26 años después. Como se ve, son resultados muy estables y muy seguros en el largo plazo. Aquí se ve cómo se aplica la técnica para un cristalino subluxado traumático. Como es un cristalino blando, es fácil con el vitrectomo, en modo de SINFRAG, es decir, boca abierta y amplia aspiración, remover todo el cristalino. La gran ventaja de entrar por pars plana es que se revisa tanto el polo posterior, logrando un desprendimiento completo del vítreo posterior, como la periferia, haciendo profilaxis si es necesario. Finalmente se inserta en lente con la técnica que ya mostramos. Como se ve, el lente está muy estable aún antes de hacer la fijación de la sutura. Si el núcleo del cristalino es muy duro, pues es necesario usar facoemulsificación. Y aquí estamos mostrando cuando se pierde vitrio en una extracapsular, la importancia de sacar el núcleo y los fragmentos grandes de epinúcleo o corteza. Luego se hace un cierre provisional, se introduce el vitrectomo y se limpia muy bien todo el vitrio de la cámara anterior y cualquier residuo de corteza. Se acaba de cerrar la incisión y con el vitrectomo apuntando hacia abajo y bajando el foco se remueve todo el vitrio. Entonces pueden pasarse al paso de las suturas, anudar en las asas del lente intraocular y luego retirar las suturas provisionales para insertar el lente y dejarlo fijo en la esclera con las suturas. No siempre es necesario usar las dos suturas. Si hay un resto capsular que cubra 160 grados, se puede aprovechar ese resto capsular para darle soporte a una de las ápticas. En este caso se introdujo el lente, se había pasado el hilo de prolene, se deja el áptica proximal antes de introducirla para anudar. Se hacen los 6 nudos simples interrumpidos y luego se va a introducir el áptica proximal, que va a estar sostenida por la sutura de prolene, mientras que la áptica distal está sostenida por el resto capsular. Ahí se ve cómo se usa el gancho en Y para introducir el asa proximal, asegurándose de que queda por detrás del iris. Muy importante en esta maniobra que se hace jalando simultáneamente el hilo y posicionando la áptica en un plano posterior al iris.
En este corto video se ve el problema subconjuntival, como es muy bien tolerado cuando no se hace el nudo en la vecindad del limbo. Es importante entender que no se presenta ningún problema con la sutura con tal de que se lleve el nudo hacia el fornix, lejos del sitio de salida. Si el nudo se hace en el sitio de salida y se extruye, se crea una molestia incorregible y se abre la puerta para una endoftalmitis. Los colgados esclerales son absolutamente innecesarios, dispendiosos y traumáticos si se sigue la recomendación anotada aquí. Esta es la técnica ideal para insertar lentes intraoculares de aniridia y es una de las razones por las que consideramos que es una técnica vigente. Cuando se ha perdido el iris, usualmente en trauma, insertar un lío con iris incorporado le da al paciente la mejor visión a largo plazo con la menor fotofobia. Estamos viendo los dos tipos de lentes más fácilmente disponibles. Uno es producido por la casa Lentec en 3 colores y esa es la referencia que preferimos, que tiene 13.5 milímetros y la óptica de entre 4 y 5 milímetros. Lo mismo en la casa Morcher, esa es la referencia con la que más experiencia hemos tenido. No creemos que sea una buena idea insertar lentes con ópticas muy pequeñas, puesto que muchos de estos pacientes pueden tener dificultades retinales. Este es el ojo de un paciente que sufrió un estallido del globo en el trabajo, pérdida total del iris, expulsión del cristalino y del vítreo. Se le propuso inicialmente enucleación, pero se decidió intentar hacer un cierre y una vitrectomía primaria. Se encontró la retina aplicada, pero con algo de encarcelación en el sitio del estallido. Se hizo retinotomía endoláser y un año después se insertó este lente intraocular. Y este es el aspecto del ojo 5 años después, con el paciente viendo 20/30. Este fue un caso de trauma penetrante limbar con una herida grande. Se hizo cierre primario y vitrectomía. También se encontró la retina aplicada, a pesar de ser un caso de muy mal pronóstico. No había iris ni cristalino. 6 meses después se insertó un lente Morcher y este es el ojo 12 años después con una visión de 20/50. Este es otro caso de estallido que fue atacado con un palo. También fue candidato a enucleación, pero se suturó, se hizo la vitrectomía primaria, la retina no estaba desprendida, se hizo profilaxis retinal. Al año se insertó este lente intraocular Morcher y este es el ojo 23 años después con una visión de 20/40. Revisaremos ahora las técnicas de fijación de las asas a la esclera. Aunque hay muchas técnicas descritas, después de varias pruebas en cirugía experimental y en la práctica quirúrgica, hemos seleccionado estas dos que son las que más se han diseminado. Agarwal y la técnica de Kenzo, diseminada por Yamame. La técnica de Agarwal es un poco más traumática, implica hacer 2 colgados esclerales opuestos 180 grados. Debajo de los 2 colgados se hace esclerotomía, a través de la cual se introduce una pinza intraocular calibre 23 con la que se toma la punta del asa de Prolene de un lente de 3 piezas plegable. Una vez se extruyen las 2 asas, se hace un túnel intraescleral, se introduce el asa y se repone el colgajo con pegante tisular. Sitio YouTube se muestra la técnica original de Agarwal. En este video mostramos cómo diseñamos
dos colgajos triangulares opuestos entre sí, se introduce la pinza, se toma el asa del lente, en este caso era un lente con asas de prolene que se había luxado. Inicialmente se pensó en extraerlo, pero luego se decidió aplicar la técnica y en una maniobra de pinza contra pinza se entrega la punta del asa y se logra extraer en ambos lados por debajo del colgajo. Luego se hace un túnel intraescleral con una aguja y por ese túnel se introduce o se enhebra el asa de prolene. En este caso no tenemos glue, entonces estamos suturando y además para agregarle seguridad se le puso una sutura que envolviera el asa, ya que había cierta desconfianza de que pudiera devolverse esa asa espontáneamente. El resultado final es muy bueno. La siguiente técnica, y a la que se refieren varias presentaciones y videos, es atribuible a Kenzo, pero los videos que se encuentran están producidos por Yamaha. Eso es un error, ¿no? Simplificación de las técnicas anteriores, no hay incisión conjuntival ni escleral. En la extrusión de las asas del lente se hace usando una aguja 30 y el soporte está basado en derretir la punta del asa de manera que forme una pequeña bola que le impida al asa retraerse. Eso que digo ahí es un error. Yo creí durante mucho tiempo que como Kenzo suena a apellido japonés. Y yo buscaba Kenzo y ¿dónde está? ¿Dónde está el original de Kenzo? Y resulta que yo no encontraba en un perfume. Y es que Yamame le puso Kenzo por la forma del frasco de ese perfume. Bueno, vamos a ver si aquí de una me funciona. Ahí están viendo la pantalla de PowerPoint. Doctor, no. ¿No? O sea, ahí se está viendo el listado, pero no. Entonces aquí debería verse, pues. ¿Sí se ve? Esta es la No, técnica, no se ve. tal cual como la No se ve. No se ve. No. Entonces hay que hacer el cuento otra vez, pues. No sabía, es como cerrar PowerPoint. Cerrar aquí. A ver. Entonces les decía que yo durante un buen tiempo busqué a Kenzo. Y no había ningún Kenzo, era el perfume Kenzo. Siete, 3. No sé, como que se queda pegado, pues. Compartir pantalla. Se queda pegado. Ahí se ve. Ahí se ve como un rato las diapositivas, doctor. Y allí. Ahí ya se ve, ahí se está viendo. Tal cual como la publica Yamame. En este caso es para un lente que orgullosamente se puso en la bolsa y que hay que extraer. Se inserta el lente intraocular dejando las asas en cámara anterior. Luego con la pinza se enhebra en la aguja izquierda el asa distal.
se ve, se introduce buen fragmento del asa. Muy importante para facilitar la introducción de la siguiente asa, no se saca la aguja, se deja allí colgando. De hecho, se empuja un poco para facilitar la presentación de la siguiente asa. Se introduce la aguja por pars plana. Con la pinza 23 se enhebra el asa en la aguja. Y luego se extraen las dos agujas simultáneamente. Con un cauterio se acerca al prolene, no se toca, y allí se forma la bolita. Esa bolita luego se desliza debajo de la conjuntiva que se ha desplazado un poco, y luego ya se retiran los instrumentos y queda el caso perfecto. Esta es una variante de la técnica que se hizo para este caso, en donde había un agujero macular, una pupila fija que no dilataba, entonces fue necesario poner ganchos de Grisaver para abrir la pupila. Se hace la vitrectomía y todo el trabajo de pelamiento. En este caso se usó un colgajo invertido para cerrar el agujero macular. Y luego el lente que estaba luxado se toma con una pinza, se enhebra en la aguja, se extrae la aguja y el asa, en este caso por la dificultad de que el lente ya estaba en la cavidad vítrea. Al extraer la aguja se cauteriza para que no se vaya a volver a entrar. Se toma con la pinza la otra asa y se enhebra. Es un poco más difícil la maniobra por la posición del lente, pero se logra hacer. Con la aguja se extrae el asa, el espacio externo, se hace el derretimiento de la punta para formar una pequeña bolita en la punta de la asa que va a impedir que el asa se retraiga hacia adentro. Se posiciona la conjuntiva, como se ve, queda muy bien, muy estable. Luego se retiran los ganchos. Ahí se está probando el posicionamiento y la estabilidad del lente. Y se hace un intercambio aire-líquido para el tratamiento del agujero macular. Otro caso en el que el lente intraocular estaba ya luxado, entonces se hace una buena vitrectomía, se enhebra la primera asa en la aguja, en este caso es una aguja 27, se saca la aguja al espacio externo, se quema la punta sin tocarla y se busca la otra asa y resulta está algo enredada con el vítreo, como se va a ver. Todavía hay vítreo involucrado ahí en el asa. Entonces, antes de hacer el encarcelamiento, sacar el asa a la esclera, se introduce el vitrectomo para asegurarse de que quede totalmente libre de vítreo, no se vaya a producir un encarcelamiento vítreo. Se extrae esa segunda asa. Como se ve, hay un espacio en la conjuntiva, un trayecto en la conjuntiva, de tal manera que al quemar la punta, esa punta se desliza por debajo de la conjuntiva. El sitio de entrada conjuntival está corrido con relación a la esclera. Luego se puede revisar muy bien la vitrectomía, estar seguro que la vitrectomía esté completa. Como se ve
aquí se puede hacer inclusive indentación de la periferia retinal, remover completamente la base del vítreo. Se ve que ese lente queda muy estable y se puede inclusive hacer trabajo posterior e intercambio líquido-aire, dejando el ojo lleno de gas. Y aquí otro caso nuestro en donde hacemos la técnica más clásica, buscando con la pinza enhebrar las dos asas. Se deja la aguja metida para facilitar el posicionamiento de la otra asa y se sacan al mismo tiempo las dos agujas. Ahí está el calentamiento de la punta para que se forme la bolita que va a impedir que el asa se meta hacia el ojo y queda tapada por conjuntiva. Obviamente tienen que estar exactamente en los meridianos opuestos y a la misma distancia del limbo para que el lente quede perfectamente centrado. Una pregunta frecuente es: ¿cuál es el riesgo de que el asa se intruya? Que la bolita de prolene que se ha derretido no sea suficiente para sostener el lente. Cuando se hace la extrusión con aguja 25, la intrusión es muy segura y hay varios casos reportados. Con una aguja 27 se corre algo de riesgo. Nosotros hemos hecho todos los casos con 27, hasta ahora no hemos tenido ningún caso de intrusión. La aguja que se recomienda para mayor seguridad es una aguja 30 de calibre interno ampliado. La otra pregunta es: ¿cuál es el riesgo de que el asa se extruya, erosione la conjuntiva? ¿Y cuál es el riesgo de una endoftalmitis tardía, ya que queda una comunicación entre el espacio subconjuntival y el interior del ojo? Hasta ahora los reportes y nuestra experiencia han mostrado que la conjuntiva cubre muy bien el punto azul que queda parcialmente enterrado en la esclera. Como para introducir la aguja se desplaza ligeramente la conjuntiva, el asa queda bien cubierta, como lo demuestran estos casos del inmediato posoperatorio. Y a largo plazo hemos observado que no hay ni extrusión ni erosión conjuntival. Sin embargo, el riesgo de endoftalmitis asociado a una conjuntivitis severa todavía no se puede descartar y sería conveniente darle a estos pacientes las mismas indicaciones que se le dan a los pacientes con bulón de glaucoma. Consultar de urgencia en caso de cualquier enrojecimiento o secreción. Los seguimientos más largos hasta ahora con esta técnica son de 5 años y no se han reportado endoftalmitis. Seguiremos con los detalles de la inserción de un lente intraocular Artisan retropupilar. Los lentes Artisan fueron diseñados por el Dr. Jan Worst en 1978 y se han popularizado como lentes preiridianos para la corrección de miopías altas. En Europa han tenido mucha diseminación entre los cirujanos refractivos. En los 90 el modelo había evolucionado y se comenzó a usar en hipermetropía y afaquia, inicialmente en cámara anterior. Pero luego surgió la idea de usarlo retropupilar, lo que hizo que su aceptación fuese mucho mayor, ya que no queda en cámara anterior y por tanto el riesgo de pérdida endotelial se disminuye marcadamente. Por otro lado, la inserción, como se verá en los siguientes videos, se facilita muchísimo. ¿Qué pasó? Se ha extraído un lente intraocular luxado y se está introduciendo el lente con la concavidad hacia arriba, es decir, se invierte el lente, se rota de tal manera que las asas queden horizontales, se toma el lente con una pinza y se utiliza una espátula larga
para hacer los dos enganches y luego se lava el viscoelástico y se sutura la incisión. Mostramos aquí un detalle adicional de cómo se ve el enganche. El lente está tomado, se pasa retroiridiano con una sola incisión y espátula, se engancha y el lente queda estable. Este es un video del Sankara Institute que muestra lo mismo con algo más de detalle. El lente siempre se introduce en el eje de las 12/6, luego es necesario rotarlo. Muy importante que esta maniobra se hace bajo viscoelástico, así se haya puesto una infusión para hacer vitrectomía. Se pone abundante viscoelástico para proteger el endotelio. Se toma el lente con una pinza y se pasa al espacio retroiridiano. En este caso, el cirujano opta por hacer 2 incisiones, una para cada asa que va a enganchar. Es importante el sitio del enganche, ya que si queda muy cerca del borde del iris, va a dar un ovalamiento de la pupila. Entonces debe ser entre los 2 tercios centrales y el tercio distal del iris. Allí se está usando el asa para pasar el lente retropupilar. Cuando se hace simultáneamente una vitrectomía y se ha tenido el ojo dilatado, es la única indicación en la que yo uso un miótico. Como se ve, queda muy bien al final, aunque aquí hubo pequeños sangrados que seguramente van a proceder a lavar y se deja una pequeña burbuja de gas. En resumen, la vitrectomía completa es un requisito esencial para toda técnica de fijación de lentes. La atención al detalle y la precisión de la técnica son claves para obtener buenos resultados. Cada uno de los detalles de la técnica se deben revisar y repasar con mucho cuidado. Idealmente el cirujano debe hacer una sesión de cirugía experimental o acompañarse en sus primeros casos de alguien experto. Deben recordarse las claves de cada una de las técnicas. Cuando se va a poner un lente en restos capsulares, el ideal es un lente de 3 piezas, asas de prolene, 13.5 milímetros, y siempre se debe tratar de preservar, identificar el resto capsular. Cuando se va a suturar a esclera, debe usarse un lente rígido de 13.5, C amplia. La sutura debe introducirse de afuera hacia adentro, evitar agujas largas que deforman el globo. Y los nudos se hacen epiesclerales, pero lejos del límite. En la fijación a esclera debe hacerse con asas de prolene. El ideal es usar una aguja 30 especial y derretir la punta sin tocar. El lente Artisan no se debe usar una infusión activa, siempre debe haber viscoelástico en cámara anterior. Se invierte la posición del lente y el enganche debe ser muy preciso en el sitio del iris. En general, preferimos, cuando hay pérdida de vítreo y hay buen iris, usar la técnica de Artisan porque es la más sencilla. Cuando lo que hay es un lente intraocular de prolene luxado, usamos la técnica de Kenzo Yamame. Cuando ha habido trauma y pérdida del iris o marcada alteración del iris, usamos el lente suturado esclera. Y en la gran mayoría de los casos de pérdida de vítreo, usamos un lente de 3 piezas en restos capsulares. Bueno, pues fue bastante precisa la hora. No nos queda mucho tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, algo que les quede de duda,
pues que se puede hacer también en próximas sesiones, pero de pronto una pregunta, alguien si tiene una pregunta la recibimos, si no hay nada, les agradezco la atención, ojalá les haya servido ese sumario. Diría que a las técnicas de sutura habría que agregarle canabrava, que es simplemente coger 5 ceros, prolene y hacer algo parecido a lo que hace Yamame. Es quemar la punta de un lado y luego enhebrar en el hueco del lente, sacarlo y quemar la punta del otro lado, de manera que el lente queda fijado sin necesidad de nudos y con un problema pues que va a dar mucho más duración. Es una técnica que he probado últimamente y es válida, es buena, no es tan fácil como se pinta. Ninguna de estas técnicas es fácil. Ustedes ven el video y realmente tienen mucho detallito. Entonces la gente que cree que porque la vio una vez se puede meter a hacerla, se pega las encartadas más tremendas. Y eso es en todas. Inclusive los de fijación iridiana. Tiene una serie de tiritos que a veces uno no detalla tanto en las charlas y hay que hacerlo exacto. O sea, estas técnicas, el problema es que no permiten ningún error. A mí, por ejemplo, Yamame me dio mucha guerra. Tuve 3 casos fracasados y diría que todavía no me siento cómodo, pues todavía me siento como que estoy aprendiendo. No he hecho sino unos 8 o 10 casos y cada que hago un caso pues entro como con cierta incomodidad. Entonces cada técnica tiene que, usted debe revisar el proceso, revisar los videos, hacer cirugía experimental, tener muy claros todos los detallitos e idealmente en sus primeros casos hacerse acompañar de alguien que lo pueda sacar del lío o que le pueda hacer caer en cuenta del detallito que no tuvo en cuenta. Y allí está la fuente de todos los líos, de todo lo que la gente publica o habla de problemas con las técnicas. Es generalmente errores, no han aprendido, no la han cogido bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Okay. Gracias. Gracias, doctor.